Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, cerrando esta semana con mucha y muy importante información económica. Tendremos nuestros indicadores del día, de la jornada, hablaremos del sector energético, tenemos información sobre sanciones a empresas por infringir aparentemente normas colombianas de protección de datos personales. Hablaremos también de un tema muy interesante y es el pensional, el ahorro pensional, un tema que se ha discutido bastante hoy en el sector financiero. En fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Arrancamos esta emisión de Negocios Blue con nuestras cifras, los indicadores más importantes para esta jornada, viernes 17 de octubre, indicadores que nos cuenta Dari Velandia. Dari. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 2.972.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $61,29 y el estadounidense WTI también subió y se ubicó en $57,54 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 3.808 pesos con 12 centavos y el Bitcoin cayó 0,6% y se ubicó en $107.132. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando del sector energético porque ISA entregó un proyecto que estaba a su cargo, un proyecto de interconexión eléctrica llamado Cuestecitas Copey Fundación, en el que invirtió cerca de $150 millones. Un proyecto importante para la transición energética del país porque permitirá conectar los proyectos de generación de energías limpias en La Guajira y traer esa energía al resto del país. Por eso la importancia de este proyecto, la explicación, la reacción con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Estar aquí en esta subestación, hoy inaugurando básicamente esta línea de transmisión, porque como hemos señalado, no hay transición sin transmisión, es la demostración de que en La Guajira sí se puede. Esa narrativa que ha hecho carrera en el país, que aquí las comunidades se oponen, que aquí no se puede desarrollar el gran potencial en generación, pero también en transmisión alrededor de la transición energética, es absolutamente falso. Aquí hoy las comunidades acompañan este proyecto y claro, durante los años de construcción hubo tensiones normales, porque el conflicto no puede satanizarse, el conflicto no puede reprimirse, sino que tiene que construirse a través del diálogo social, que es la visión que tiene este gobierno. Esta es la demostración de que en La Guajira no solamente tiene gran potencial para generar energía limpia, sino que aquí está la autopista en la que ahora necesitamos poner los vehículos, es decir, los proyectos de generación, tanto eólicos como solares. Y esta es una muy importante y revolucionaria noticia. En más información, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a 2 compañías suspender las operaciones en Colombia relacionadas con el tratamiento de datos personales, porque estaban captando aparentemente de manera irregular datos biométricos del iris de miles de colombianos. E insisto, o es lo que dice la Superintendencia, de manera irregular, inclusive pagándoles a las personas más de 40.000 pesos por esta operación. Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio. Estas empresas recolectaron desde el año pasado datos biométricos del iris de miles de personas en Colombia. Parte de su estrategia se basó en el ofrecimiento de una contraprestación económica a cambio de entregar estos datos considerados como sensibles. Las finalidades que sustentaron con la recolección y uso de estos datos biométricos no fueron claras. Tampoco fueron informadas adecuadamente a los titulares. Luego de una rigurosa investigación y con plena garantía del debido proceso, la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales de esta superintendencia pudo determinar el incumplimiento de varios deberes legales en materia de protección de datos personales. La dirección ordenó la supresión de los datos personales sensibles, incluidos los códigos de iris de las bases de datos, repositorios o servidores que tengan dispuestos para su almacenamiento. Asimismo, ordenó el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos personales en el país. World Foundation y Tools for Humanity Corporation son los nombres de las empresas sancionadas por la Superintendencia de Industria y de Comercio. Hablemos del dólar, que tuvo una fuerte caída en la jornada de hoy, cercana a los 70 pesos en su cotización promedio. Por momentos en la Bolsa de Valores estuvo negociándose por debajo de los 3.800 pesos por primera vez en más de un año y medio. La explicación por qué cayó tan fuerte el dólar con David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente.
Esto se da en un contexto en el donde el dólar en el mundo más bien se fortaleció frente a sus pares más importantes, frente al euro, frente a la libra, frente a monedas duras. Y en la región también encontramos movimientos mixtos. De tal manera que la explicación del movimiento de esta jornada se debe principalmente a factores domésticos. Y aquí encontramos dos grandes puntos. Ayer el gobierno decía que todavía le quedaba munición de recursos por monetizar del dinero que consiguió en el exterior para lograr unas operaciones de manejo de deuda. Si tiene más recursos que tendría que traer al mercado local, significa que hay más dólares en el mercado y ante eso encontramos una apreciación de nuestra moneda. Y en segundo lugar, también el gobierno está anunciando un eventual cambio en la normatividad de lo que tienen que tener invertidos los fondos de pensiones. Allí podría darse, según ha señalado el mismo gobierno, un cambio en el cual se tendrían que traer recursos del exterior e invertirse esas inversiones se tendrían que dar en moneda local. Ante eso, pues también se está especulando sobre ese eventual ajuste en la normatividad y tenemos entonces otra fuerza que genera una apreciación de la moneda. Nosotros desde el equipo del Banco de Occidente creemos que el cierre de este año podría estar cercano a los 3.900 pesos por dólar. De cara al 2026, creemos que podría haber algo de apreciación e ir a buscar los 3.800 pesos por dólar para el cierre. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle ahora un recap a los negocios Blue con un tema que ha cobrado mucha relevancia en las últimas horas y tiene que ver con todas estas situaciones pensionales y todos estos temas alrededor de la reforma pensional por un lado, pero hay otro tema muy importante y es el actual stock, el actual ahorro que tienen los fondos privados de pensiones, porque una parte de ese ahorro, sí, que se utiliza para las futuras mesadas, los futuros pensionados, una parte de ese ahorro para que genere rendimientos está invertido en pesos colombianos, en títulos o en diferentes alternativas que rentan a través de inversiones en pesos colombianos. Pero otra parte importante de ese ahorro pensional, que es muy grande, ya vamos a dimensionar las cifras, está invertida en títulos, en activos en el exterior, en moneda extranjera, con el propósito también de que generen rendimientos para los futuros pensionados. Y en las últimas horas, la Unidad de Regulación Financiera anuncia que en los próximos días, estamos muy cerca de que se publique un borrador de decreto siguiendo instrucciones del presidente Gustavo Petro, que en varias oportunidades le ha dicho al ministro de Hacienda, trabájenme en esto. Y ese decreto consiste en obligar a los fondos de pensiones a traer esas inversiones de los fondos en el exterior para traer esos recursos a Colombia. Dice el presidente Petro, él tiene la teoría de que esto pues genera mayor productividad, mayor impacto económico si traemos esa cantidad de plata al país. Pero bueno, de fondo hay una gran controversia y he visto en el sector financiero muchas preocupaciones. Para entender qué es lo que está ocurriendo, he invitado al doctor José Giraldo. Él es el gerente de regulación de AMB, que es el autorregulador del mercado de valores. Doctor Giraldo, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Doctor Giraldo, más o menos ese ahorro pensional, uno no se da cuenta, ¿no? Muchos colombianos, creo que habemos 19 o 20 millones de colombianos ahorrando cada mes cuando nos descuentan de la nómina en los fondos privados de pensiones. Pero esa plata cae como a una bolsa, ¿no? Y ese es el famoso ahorro pensional. Actualmente ese ahorro pensional, ¿a cuánto asciende? Las administradoras, ¿cuánta plata de los colombianos están administrando actualmente? Sí, el último reporte que tenemos es que ese sistema, las AFPs tienen en este momento administrados 470 billones de pesos, de los cuales el 58% se encuentra invertido en activos del exterior, más o menos unos 277 billones de pesos. Entonces es una cantidad considerable de activos que se encuentran diversificados en diferentes jurisdicciones, pues surtiendo su propósito de diversificar el riesgo. ¿Y por qué esa plata se invierte? ¿Por qué una plata está en Colombia? Dice usted que más o menos la relación sería que, digamos, mitad y mitad. Como para... Ok, bueno, más de la mitad. ¿Por qué una parte de esa plata está en Colombia y otra parte está en el exterior? ¿Cuál es el propósito de tener como esa diversificación? El propósito de esto es precisamente diversificar el riesgo. Aquí, digamos, por ponerlo en términos muy coloquiales, es no poner todos tus huevos en una misma canasta. Entonces, aquí la idea es que a través de la diversificación y un adecuado manejo de los portafolios de inversión, que es el ahorro de todos los colombianos, podamos diversificar ese riesgo. Es decir,
tenemos diferentes herramientas para diversificarlo. Podemos tenerlo en diferentes tipos de activos, podemos invertir en bonos, en acciones, podemos invertir en diferentes monedas, y un componente muy importante es la diversificación geográfica, es decir, poder invertir en diferentes jurisdicciones que no estén necesariamente correlacionadas con nuestro país. De tal forma que si por alguna razón existe un componente que genera una rentabilidad negativa en nuestra propia jurisdicción, estos rendimientos puedan ser compensados por los rendimientos en otras, y viceversa. Si hay algún problema o alguna baja rentabilidad en jurisdicciones extranjeras, podemos compensarla con los rendimientos de nuestro propio país. Por eso es importante que no haya una correlación directa entre el precio de los activos que se están invirtiendo tanto acá en nuestro país como afuera. Y es una herramienta muy importante que tienen los gestores de los portafolios para garantizar que tengamos rendimientos positivos al ahorro pensional, que es en el largo plazo lo que queremos. Aquí en mi mente estoy haciendo un cálculo de servilleta, pero según esos datos que usted me da, en el exterior estarían invertidos de ese ahorro pensional, no sé, más de 50 mil millones de dólares, más de 55 mil millones de dólares actualmente en el exterior. ¿Qué opinan ustedes desde el autorregulador del mercado de valores sobre la intención que tiene el gobierno nacional para que, todavía no sabemos, para que se liquiden esos portafolios, se traiga, no sé, parcialmente o todo ese ahorro que está en el exterior y produzca inversiones en Colombia? ¿Qué opiniones les merece a ustedes esta intención gubernamental? Pues digamos que acá encontramos esta propuesta un poco inconveniente en términos de que se eliminan algunas herramientas para poder tener oportunidades de inversión que generen un rendimiento positivo en las inversiones. Entonces, ¿para qué podemos, si tenemos un abanico muy importante de activos en el que podemos invertir y proteger el ahorro pensional, digamos que concentrarlas y aumentar el riesgo de las inversiones al tenerlas concentradas en nuestro país? El ahorro pensional es de muy largo plazo y ese es el sentido de estos portafolios. Entonces, en esos ciclos tan largos y en esos periodos tan largos de inversión, pues es natural que haya diferentes movimientos en los mercados. No estamos exentos a que podamos tener algún tipo de crisis económica, que haya algún tipo de riesgo país que se vea exacerbado, y eso generaría que los activos colombianos pues pierdan valor. Es parte del ciclo natural de las inversiones. Entonces no tendríamos cómo mitigar ese riesgo que se está teniendo. Entonces, al tener un portafolio altamente diversificado, y eso incluye tener activos internacionales, podemos reducir ese riesgo y esa exposición, ese riesgo que podemos tener en nuestro propio país y en otros países, de tal forma que podemos tener una canasta muy importante de activos sobre los que podemos invertir y beneficiarnos. Nosotros lo hemos hecho. Y pongo por ejemplo, en el 2023, en el 2022-2023, hubo una devaluación muy importante del peso colombiano. Y los rendimientos de los fondos de pensiones pues fueron bastante altos. ¿Por qué? Porque tenemos un componente internacional bastante importante que pues mitigó ese efecto. Entonces ese es uno de los beneficios que percibimos y que está documentado. Realmente la diversificación de las inversiones tiene un efecto muy positivo sobre el ahorro y reduce ese riesgo. Eso es lo que se llama una adecuada relación riesgo-retorno. La diversificación de los portafolios permite que tengamos una mejor relación. Cuando yo miro los balances de la propia Superintendencia Financiera de Colombia sobre el ahorro pensional y de los mismos fondos y administradoras de los fondos privados de pensiones, hablan de la palabra que usted mencionó, los rendimientos. Y creo tener en mi mente una cifra parecida al 7 o al 8% real. Es decir, históricamente los fondos de pensiones han rentado por encima de la inflación 7 puntos u 8 puntos más. Parece, no sé si esa cifra la tengo bien, si es la correcta, pero mi pregunta más allá de la cifra es, de ese rendimiento, cuando uno mira el retorno en Colombia, dentro de Colombia, esas inversiones dentro de Colombia versus el retorno de esas inversiones en el exterior, ¿cuál ha sido mejor históricamente? ¿Eso también se puede saber? Hay formas de medirlo, pero digamos, eso se va a mover de formas diferentes y va con los ciclos económicos de inversión, y como lo mencioné anteriormente, son portafolios de muy largo plazo. Entonces no necesariamente siempre los activos extranjeros van a estar rentando mejor que los activos locales.
pero la idea es que eso se compense y que no estemos expuestos únicamente a un ciclo económico o a un riesgo idiosincrático único. Podemos tenerlo bien diversificado, adecuadamente diversificado en diferentes jurisdicciones y en diferentes tipos de activos, en diferentes tipos de monedas. La idea es que tengamos un abanico lo suficientemente amplio para que los gestores de los portafolios puedan aprovecharlo y con una gestión diligente y prudente puedan aprovecharlo y que sea el mejor diseño de los portafolios para garantizar el objetivo, que es que más colombianos tengan su pensión, una mejor pensión. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo. Doctor Giraldo. Entonces, quitar esas herramientas hace muy difícil obtener ese objetivo. Le quiero hacer una última pregunta porque ya se me está acabando el tiempo. El tema es interesante y no es un tema para extraterrestres, ¿no? Porque aquí está, de nuevo, insisto, la plata de 19 millones de colombianos y la rentabilidad que pueda generar ese ahorro pensional. Si el gobierno da la instrucción, cosa que no sabemos, de traer toda esa plata del exterior a Colombia, más de 50.000, 60.000 millones de dólares, todavía no lo sabemos, porque puede ser una medida parcial, ¿no? Tráigame en una parte del ahorro o todo. Pero si la instrucción es la de traer toda esa plata, meterla al país, ¿hay alternativas de inversión para poner a rentar aquí dentro de Colombia 60.000 millones de dólares adicionales? Esa es una muy buena pregunta y lo que nosotros estimaríamos es que esto por naturaleza y por tamaño de nuestro mercado, esto sería principalmente a una inversión en TES. Entonces, que es una alternativa pues, más segura, con menor volatilidad, pues eso implicaría que los TES realmente estarían absorbiendo gran parte de esa inversión que llegue. Nuestro mercado accionario desafortunadamente es relativamente pequeño y pues consideramos que es difícil que pueda absorber toda esa masa de recursos que podrían entrar. Entonces las alternativas están más centradas hacia los instrumentos de renta fija. Bueno, pues doctor Giraldo, estaremos muy pendientes, seguramente volveremos a hablar ya cuando conozcamos el borrador de decreto, todos los actores del mercado tendrán tiempo para hacer sus comentarios, veremos en qué termina esto. Muchas gracias por su tiempo y seguiremos conversando. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Y ustedes continúen con más programación aquí en Blue Radio.